Imagino que el botoncito rojito ya está funcionando. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es un trabajo muy interesante y que nos va a permitir ponernos al día. Voy a encenderle un poco más de iluminación. Y ahora yo creo que van a poder ver el desarrollo de la clase. Entonces vamos a ver las formas de presentación de la programación lineal. Así se denomina, formas de presentación de la programación lineal. Entonces, la primera de ellas, la primera forma va a ser la forma canónica. Y el problema de programación lineal puede ser definido como un mínimo o un máximo de una función z que es igual al vector c multiplicado por el vector de variables básicas del problema. Todo esto sujeto a una matriz de coeficientes tecnológicos multiplicado por el vector de variables que puede ser menor, igual o mayor que al vector b, que es el vector de restricciones y o de disponibilidades, y además donde se indica que todas las variables siempre son mayores o iguales a 0, que es la condición de no negatividad. En este sentido, vamos a empezar a nominar C como el vector de costos, De manera general se pueden llamar costos también a las utilidades, se habíamos indicado. X va a ser el vector de variables básicas del problema. Va a ser el vector Inge, están esperando. de variables básicas del problema. El vector A no es vector, A es la matriz, se denomina matriz de coeficientes tecnológicos. Matriz de coeficientes tecnológicos. Finalmente, este vector B, labial minúscula, es el vector de restricciones y o disponibilidades. Es el vector de recursos y o disponibilidades. Gracias a esta definición, entonces es que podemos interpretar en la forma matricial de la siguiente manera. Forma matricial. Va a ser el mínimo o el máximo, de una función z que va a ser igual a c.
C, el vector de costos es un vector del tipo C sub 1, C sub 2, puntos suspensivos hasta C sub n. Y el vector de variables básicas va a ser un vector columna que va a ser igual a x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos hasta x sub m. Sujeto a las siguientes restricciones. Esta matriz, que se denomina matriz de coeficientes tecnológicos, puede ser representada por una matriz del siguiente tipo. En la primera fila A sub 1, 1. En la segunda columna A sub 1, sub 2, puntos suspensivos hasta A sub 1, sub n. En una segunda fila A sub 2, 1, A sub 2, 2. Estoy ordenando los términos de una matriz de forma matricial. Aquí una serie de otros vectores, pero el último vector va a ser A sub m sub 1, A sub m sub 2, hasta A sub m sub n. Estoy representando la matriz de coeficientes tecnológicos en su forma matricial. Y voy a multiplicar ahora por las variables x sub 1, x sub 2, una serie de variables hasta x sub m. Y estas inecuaciones, distintas inecuaciones, pueden ser del tipo mayor igual, menor igual o igual. O tiene que ser o mayor o igual o menor o igual. No pueden ser ambas a la vez, pero sí puede ser una igualdad. Eso también es importante indicar. Ahora bien, todo esto, estas desigualdades van a estar elevadas a, o van a ser el conjunto, ¿sí?, de elementos tales como b sub 1, b sub 2 hasta b sub m, b sub m. Y por supuesto, la definición de la condición de no negatividad, que es que todas las x son mayores o iguales a 0. Como consecuencia de lo que acabamos de ver, entonces ahora vamos a expresar de otra manera. Vamos a eliminar esta primera forma de desarrollo o de presentación del programa lineal y ahora vamos a representar en su forma algebraica. Y la forma algebraica no es nada más que la multiplicación. El problema, por supuesto, que puede ser de máximo o puede ser de mínimo de una función z, y ahora empiezo a multiplicar el primer elemento de este vector de costos por el primer elemento de la variable. Por lo tanto, va a ser igual a c sub 1 por x sub 1 más el segundo elemento, c sub 2 por el segundo elemento del vector fila, c sub 2 por x sub 2 más puntos suspensivos hasta c sub n por x sub n. Y acabamos de presentar el desarrollo de su forma algebraica. Y esto va a estar sujeto a, aquí voy a formar tantas inecuaciones o como filas existan. Por lo tanto, va a ser a sub 1, 1 multiplicado por x sub 1, a sub 1, 1 por x sub 1, más a sub 1, 2 por x sub 2, puntos suspensivos hasta a sub 1 n por x sub m, Y eso, por supuesto, que puede ser del tipo menor o mayor o igual, la desigualdad, pero lo cierto es que se va a igualar al primer elemento del vector de restricciones o disponibilidades. De la misma manera voy a multiplicar la segunda fila por el vector columna, como corresponde. Por lo tanto, va a ser a sub 2, 1 por x sub 1, más a sub 2, 2 por x sub 2, más puntos suspensivos, más a sub 2 sub n por x sub m. Y aquí también puede ser, las desigualdades pueden ser de este orden. Ustedes saben que puede ser mayor igual, o menor igual, o igual, pero no pueden serlas todas ellas a la misma vez. Aquí existen varias filas que están marcadas con una
línea discontinua. Y finalmente, el último vector de la matriz de coeficientes tecnológicos voy a multiplicar por ese vector variables del problema. Por lo tanto, va a ser a sub m sub 1 por x sub 1 más a sub m sub 2 más puntos suspensivos más a sub m sub n multiplicado por x sub m. Y esto va a ser igual a menor igual a b sub n. B sub n. Y donde todas las x, aquí falta x sub 2, perdón. Y donde todas las x sub i son mayores o iguales que a 0. Entonces, como ya existe esta forma de presentación de manera jerárquica, ahora podemos reducirla en su forma, la forma algebraica. Por lo tanto, vamos a cambiar acá y vamos a hablar sobre una forma algebraica, sobre la forma algebraica reducida. Tenemos que presentar como si fuera el problema de máximo o de mínimo de una función z que va a ser igual a la sumatoria de todos los c sub i por los x sub i desde que i es igual a 1 hasta que i es igual a m. Sujeto a, estoy reduciendo esa forma algebraica a estas nuevas expresiones. Va a ser igual a la doble sumatoria en base i y en base j de todos los productos a sub i sub n, a sub i sub j multiplicado por x sub i. Y esto va a ser menor o igual o mayor que b sub i. B sub i. Donde todas las x sub i son mayores o iguales que 0. Estas son las representaciones que nos corresponde observar hasta este momento. Entonces, ahora voy a parar un momentito la grabación. Vamos a poner. Ya. Entonces, nuevamente vuelvo a las formas equivalentes de la programación lineal. En él existen 5 reglas básicas que vamos a aprender en este curso. La primera de ellas indica que minimizar z es igual a maximizar menos z. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el oponente, entre los dos únicos que existen en un proceso de optimización? Es de que para que un problema de mínimo pueda ser expresado como máximo, simplemente multiplico el vector de costos por menos y se convierte en la función inversa. En este otro ejemplo de acá, el mínimo de z, que es igual a 3 menos x sub 1 más 4 por x sub 2 menos 3 por x sub 3, puede ser expresado como máximo simplemente multiplicando los elementos del vector de costo por menos 1. Por eso va a ser 3 por x sub 1 menos 4 por x sub 2 y de menos 3x sub 3 a más 3 por x sub 3, pero la función ha variado. En este caso ocurre lo propio. Un problema de máximo, multiplicando los elementos del vector de costo por menos 1, se convierte en un problema de mínimo. Ahora bien, tenemos la segunda regla. La segunda regla indica que cuando la inecuación se multiplica por menos 1, el signo de la desigualdad cambia. Por ejemplo, si un problema es de tipo mínimo, yo puedo multiplicar por menos 1, pero fíjense, esta desigualdad ya no es menor o igual, sino es mayor o igual. Por lo tanto, es equivalente, evidentemente, a hablar de menos a por x mayor o igual a menos b. En el ejemplo, 2x sub 1 más 3 sub x sub 2 más 3x sub 3 menor o igual a 12 puede ser, si multiplicamos por menos 1, esta desigualdad va a cambiar. Pero fíjense en los elementos. Menos 2x sub 1 menos 3x sub 2 más 3x sub 3 mayor o igual a menos 12. La tercera regla de la programación lineal indica que una ecuación de la forma ax igual a b, es decir, esta es una
Esta es una ecuación. Puede ser interpretada, ¿sí?, por la intersección de dos inecuaciones de desigualdades diferentes. Es decir, si esta es la ecuación inecuación del tipo menor o igual de esta manera, y la inecuación de mayor o igual de esta otra manera. Tenemos 10 minutos, nos actualizamos y volvemos. Tenemos acá 4x sub 1 más 3x sub 2 menor o igual a 12. Y fíjense, es la misma expresión, pero la desigualdad es diferente. Entonces dice que una ecuación puede ser expresada, dice, como la intersección de dos inecuaciones de desigualdades diferentes. Aquí estoy representando una ecuación. Esta inecuación, 4x sub 1 más 3x sub 2 menor o igual a 12 y la mayor a 12. Cuando es menor a 12, entonces las flechitas se expresan hacia abajo. Y cuando es mayor a 12, las flechitas hacia arriba. Pero en el punto de intersección misma está la igualdad. Por lo tanto, una igualdad puede ser desdoblada en dos desigualdades de símbolo diferente. Veamos la cuarta regla. La cuarta regla ya la conocemos porque la hemos estado empleando. Una ecuación del tipo x menor o igual a b puede ser expresada como ecuación añadiendo una componente de holgura. En este caso, fíjense, en este ejemplo, las tres desigualdades son del tipo menor o igual. Entonces yo voy a agregar variables de holgura tales como x sub 4, x sub 5 y x sub 6 para convertir las desigualdades del tipo menor o igual en igualdades. La desigualdad del tipo menor o igual indica que el lado izquierdo es menor que el derecho. Por lo tanto, tengo que agregar una variable y esa variable se llama variable de holgura. El conjunto de estas variables de holgura se denomina vector de variables de holgura. En la regla 5, cuando una inecuación es del tipo ax mayor o igual que b, entonces puede ser expresada como ecuación agregando una variable artificial. Pero en este caso, fíjense, la desigualdad indica que el lado izquierdo es menor que el lado derecho. No, que es mayor, que el lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Por lo tanto, tengo que agregar una variable que reste, ¿no? Que reste. ¿Para qué? Para llegar a la igualdad. Estas variables se denominan variables variables artificiales y en conjunto constituyen el vector de variables artificiales del problema. Entonces, para convertir esta desigualdad, la primera que estamos viendo acá, que es mayor o igual a 12, entonces les restamos una variable artificial. En el segundo caso, la desigualdad es del tipo mayor o igual a 8. Entonces, para poder igualar, tengo que disminuirle una variable. En este otro caso, lo mismo, ¿no? Es del tipo mayor o igual, pues tengo que disminuirle otra variable y esa variable se llama variable artificial. El conjunto de estas variables artificiales forman el vector de variables artificiales. Ya, Y eso es todo. ¿Cuánto tenemos? 6:30 todavía. Este es el algoritmo de resolución del simplex que han empleado para... a propósito, miren, tienen que mandarme todos, deberían haberme mandado antes del inicio de la clase, al grupo sus tareas en fotografías, en el medio que ustedes vean por conveniente, me van a enviar la resolución de los ejercicios que he dado como tarea y que tienen por supuesto un alto valor de valoración, porque de esa manera se está pudiendo evaluar el avance del estudiante. No lo hacen, no hay problema, no pierden puntaje. El ganar puntos es para las personas, para las señoritas o jóvenes que tienen entusiasmo en aprender la asignatura. Veamos ahora este algoritmo de resolución del simplex. Inicialmente dice, expresar el problema en términos matemáticos, convertir las inecuaciones en ecuaciones,
construir el tabló y transferir los valores al programa. Hasta ahí ya sabemos concretamente. Luego dice, determinar el mínimo valor del vector de costos y denominar de columna pivotal. Determinar el pivote con la relación A sub I sub R, que es igual al mínimo de el cociente B sub I entre A sub I sub R. El menor valor determina el lugar de ingreso o el de la columna pivotal. Fíjate, perdón, el pivote ya. El pivote. Ahora, dividir la fila pivotal con el valor del pivote incluido todo elemento B sub I sub J. Convertir en ceros todos los elementos de la columna pivotal incluido C sub I sub J. Utilizar el método Gauss-Jordan de inversión de matrices. El problema concluye cuando todos los elementos del vector de costos son mayores o iguales a 0. En caso de no existir un elemento mayor a 0 que sea menor, entonces volver nuevamente a realizar la iteración. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a resolver algunos problemitas y empecemos resolviendo el que tenemos ahí en vista. Voy a estar preparando, creo que no hay mucho tiempo ya en lo que resta de nuestra instancia, nuestra permanencia de 20 minutos en este video. Pero ¿qué vamos a hacer? O sea, trataremos de... Esto es lo que voy a resolver en el pizarrón. Yo creo que no nos queda mucho tiempo, son 4 minutos aproximadamente. Lo vamos a plantear acá y luego nos vamos a ir al pizarrón. El problema es de máximo y es igual a 7 quintos por x sub 1 más x sub 2 sujeto a las siguientes inecuaciones. 2x sub 1 más x sub 2 menor o igual a 8. En la segunda inecuación, 3 por x sub 1 más 4 por x sub 2 menor o igual a 24. Ahora, lo que tenemos que hacer es convertir estas inecuaciones en ecuaciones agregando en este caso variables de holgura que van a ser x sub 3 y x sub 4. Y eso es lo que hacemos y convertimos estas restricciones del tipo menor o igual en igualdades. Construimos el tabló. ¿Cuántas variables tenemos que tener en la primera columna para variables básicas? ¿Cuántas variables básicas? 1, 2, x1 y x2, x sub 1 y x sub 2. X sub 3 y x sub 4 son las variables de holgura. Y este último vector es el vector B, el vector de restricciones y o disponibilidades. Este es el vector B, 8 y 24, esos son sus componentes. A esta matriz sí construimos un vector de costos e inicialmente los multiplicamos por menos 1 porque dice que tiene que ingresar con el valor negativo. Por lo tanto, va a ser igual a 7 quintos multiplicado por menos 1 menos 7 quintos. 1 multiplicado por menos 1 menos 1. No hay C sub 3, su valor es 0. No hay tampoco C sub 4, su valor es 0. Y en el primer tabló, este valor de acá simplemente es una X. Buscamos cuál es el menor valor entre los menos Z sub J, que son estos elementos, menos 7 quintos, 1 y 0. Pero en este caso solamente hay dos elementos que son negativos, menos 7 quintos y menos 1. ¿Cuál es el menor? Por supuesto que 7 quintos es menor a 1. Por lo tanto, ingresamos por esta columna y tenemos que ahora aplicar el método Gauss-Jordan de inversión de matrices. ¿En qué consiste? Consiste en dividir, en colocar el valor del pivote, que en este caso es 2, porque 8 entre 2 es 4 y 24 entre 3 es 8. Entonces, este es el valor del pivote, esto tengo que convertirlo en 1, por lo tanto, 2 entre 1, 1, 1 entre 2, 1 medio, 1 entre 2, 2, 0 entre 2, 0, y 8 entre 2, 4. Reitero, 2 entre 2, 1, 1 entre 2, 1 medio. Estoy dividiendo todos los elementos de la fila pivotal por el valor del pivote. Ahora necesito convertir este valor de acá en 0, por lo tanto voy a multiplicar toda la fila pivotal por un valor igual a este, pero de signo diferente, y ese valor va a ser igual a menos 3. A menos 3. No permite. Entonces, menos 3 multiplicado por 1 es menos 3. Sumado a más 3, el valor es igual a 0. Miren, en este momento he dado inicio, me queda muy poco tiempo
para que concluya nuestro primer video. E inmediatamente voy a pasar a explicarles en el pizarrón. Voy a apagar la luz, parece que nomás va a haber algo voy a ver voy a analizar si la